hecho, el tema de esta mañana, el primer tema de esta mañana es la fe como carisma, pero recién el Espíritu Santo me sugería empezar dando un pequeño testimonio de mi caminar en la renovación carismática, puesto que hay muchas personas que no conozco, que son nuevas y que tampoco me conocen, ¿no? Bueno, me llamo José Luis Gergolet, soy sacerdote de la diócesis de Loma de Zamora. Estoy por cumplir ahora el 4 de abril 35 años de ordenación, ¿sí? Y hace 25 años, hizo 25 años este año, que me comencé a involucrar más decididamente en la espiritualidad carismática. Todo empezó en la parroquia San José de Pompeo, ahí, y de hecho acá hay las dos hermanas Freire. La mamá de ellas era una líder carismática realmente muy, muy fuerte, ¿no? En esa parroquia. Y estaba habían dos grupos de oración propiamente en la parroquia, un grupo en la capilla San Cayetano. Y vieron, los carismáticos son muy espirituales, pero son piolas. Al menos algunos que yo conozco. Los que yo conozco son todos piolas. ¿Y qué hicieron? Venía el padre Darío Betancourt a predicar un retiro espiritual para los sacerdotes a nivel nacional. Y me pagaron el retiro. Vaya, padre, le va a hacer bien. Vaya. ¿Viste? Y yo primero voy a hacer una confesión pública de pecados. Y por eso Dios ahora Dios me castiga, pero sí la vida me castiga cuando veo a veces incomprensión, porque digo, la misma incomprensión que yo experimento con dolor muchas veces con respecto a ciertos líderes de la iglesia que no entienden ni aceptan esta corriente de gracia, era la que yo tenía. Yo me reía de las canciones carismáticas, e incluso hasta usé más de una vez la autoridad que tenía como docente para, no digo desprestigiar, porque no es esa la palabra, no era enemigo de lo carismático, pero sí lo miraba con cierto dejo de superioridad, ¿viste? Como, bueno, este es un chupete para gente inmadura, qué bueno, Dios que se los dé, ¿viste? Es como un chupete, ¿viste? ¿Para qué le das el chupete al pibe? Para que no moleste, para que se quede tranquilo. Este es un chupete, pensaba yo, para cristianos inmaduros, superficiales, que lo único que están, ay, así, todo así, todo asá. ¿Se dan cuenta? Pensaba incluso que la renovación carismática era, bueno, algo así como, una espiritualidad intimista que desafectaba a los cristianos del compromiso con la realidad. Por ahí pasa, ¿viste? Hay que cambiar la realidad, cambiar la historia. Hay que comprometerse para cambiar esta historia, luchar por la justicia, por la paz. Y estos carismáticos son tan espiritualoides, tan así, parece que están, ay, sí, que están al borde de no sé. Están, ¿no? Como Jaime, ¿viste? Que está sorprendido. Te hago así. ¿Viste? Esto era lo que yo pensaba de los carismáticos. Sí, les voy a contar cómo Dios también va haciendo encontrar personas adecuadas en todo momento. Yo trabajé de párroco sustituto un tiempito en Suiza y resulta que la casa parroquial tenía una capilla muy bonita dentro de la casa parroquial. La parroquia se llamaba San Martín de Tours, San Martín.
en Leitron, así se llama, cerca de la diócesis de Sion. Y estaba ahí en esa parroquia y todos los lunes a la noche venía un grupo de oración carismático. Pero no eran, eran un poco, como los suizos, no eran, nosotros somos un poco más efusivos, eran como ellos, pero muy profundos, muy amables, muy bondadosos y muy de orar. Y me acuerdo que algunas veces, el lunes a la noche, yo participaba con ellos en el grupo de oración. Y me gustaba, realmente, me gustaba. Uno puede decir, no recuerdo que oraran mucho en lenguas, no lo recuerdo, y gracias a Dios que tal vez ellos en ese momento no oraban en lenguas porque yo hubiera activado un montón de prejuicios si los hubiera visto orar en lenguas. Pero sí oraban con profundidad, con mucho amor, con mucha unción, los cantos. La oración fluía, era muy espontánea, alabanzas, intercesión, cantos. Bueno, cuando llegué ahí a San José de Pompeo, me acuerdo que con todas estas prevenciones, ahí la Mirta Freire, que en paz descanse, ¿no? Entre nosotros, esta era la generación de las gordas. Era la generación de la primera generación carismática de Lomas de Zamora se caracterizó por tener líderes poderosas. Power leader. Porque además también les digo, se tuvieron que comer cada crítica, ¿viste? Y aquí, bueno, entre ellas estaba también la mamá de Fabi, acá, que está cantando, ¿sí? Edith, que también falleció. Teníamos ahí varias gorditas que te amaban o te pegaban una piña, un derechazo que te dejaban tirado allá. ¿No es cierto? Entonces, padre, vaya. Y le digo, realmente lo que también me movió, más que me pagaran el retiro, fue escuchar a Darío Betancourt, porque yo había vuelto al país hacía poquito, en noviembre del año 2000, en 1993, y había escuchado que había estado Darío Betancourt en la cancha de Talleres, en Remedios de Escalada. ¿Viste que Escalada no tiene nada? ¿En Escalada no hay nada? Bueno, estaba la cancha de Talleres. Ah, mira vos, el 6... Te digo, les cuento, hasta mis padres estuvieron en ese retiro que fue una jornada de 2 días. Entre otros testimonios, me contaron, y se venía el agua, la lluvia, se venía... Vamos a orar todos para que... Y la lluvia y venga el sol. Sí. Dijo, mañana van a tener calor, así que tiren los paraguas ahora al costado y le eleven las manos hacia el cielo. Y se abrió el sol y la lluvia quedó todo alrededor. Sí, esto me lo contaron mis... Ese día es el día que yo nací, de verdad. El día que yo nací, 6 de noviembre, ¿lo tenés bien? Yo sé que fue en noviembre, pero no acordaba qué día exactamente. 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre y 7 de noviembre de 1993. Porque yo volví al país el 27 de noviembre, el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, y esto todavía era una cosa que estaban hablándolo y... mirá vos. La sanación fue en la oración de la Eucaristía. Ahí realmente fue experimentar el poder y la fuerza de la Eucaristía. Fue en donde yo me convencí, o sea, creí plenamente que Jesús está vivo en la Eucaristía. Gloria a Dios. Qué lindo lo que estás diciendo. Gloria a Dios. Y entonces fui al retiro del padre Darío, ¿sí? Y recuerdo esto, lo primero que me convenció en mi caminar carismático, digo,
esta alabanza festiva que yo calificaba de manifestación superficial, no era superficial. El gozo, la alegría y la expansión eran una expresión genuina de la espiritualidad bíblica, de la cual testimonian tantos salmos. Yo hacía décadas que rezaba los salmos, desde los 15, 16 años empecé a rezar los salmos todos los días. Y los rezaba de esta manera: pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. El Señor es sublime y magnífico, es soberano de toda la tierra. Y de repente, digo, la pasión de este salmo no es ese desapasionamiento. La pasión de este salmo es el júbilo, es como cuando vos estás esperando empatar el partido y en el último minuto, ¡pah!, y tu delantero mete el gol. ¡Ah!, zafamos del descenso. O vos gritás, ¡gol! Pará. ¡Gol! ¿Viste que los ingleses se habla de que son flemáticos, son así muy circunspectos y muy ubicados y educados y formales? Pero cuando van a la cancha se desatan, son terribles. Bueno, esto fue lo primero que entendí. Y hete aquí que de repente en ese retiro de sacerdotes, me acuerdo que fui, ay Dios, con varios sacerdotes de Loma fuimos, viste, con el gallego Martínez, que ahora está trabajando en la diócesis de Córdoba, en Andalucía, España. ¿Te acordás del gallego Martínez? ¿Quién lo conoció a José Martínez Jordano? Era de Longchamps. Decía, viste, fuimos medios como veedores, controladores al retiro del padre Darío Betancourt. Fuimos, esto que está diciendo, viste, claro, me consultaban a mí, biblista, viste, vos qué, ¿cómo es esto? La verdad que no, cualquier cosa. Pero entendí primero lo de la oración de alabanza, entendí en segundo lugar el júbilo, entendí, o sea, si bien en ese retiro también creo que fue que empecé a orar en lenguas, entendí que orar en lenguas era una manera de hablar con Dios. Por eso yo puedo decir que hace 25 años, porque esto fue en junio del 94, este retiro de sacerdotes, junio del 94. O sea, yo puedo decir que hace 25 años que empecé a orar en lenguas como una oración que fue creciendo, nunca decreciendo, siempre creciendo en mí. Un modo de orar. ¿Sí? Entonces, fíjense, poco a poco empecé a entender eso también de lo que eran las profecías, porque generalmente cuando se oraba en lenguas, después se hacía un silencio y aparecían en mi propia mente y en la mente de los demás recuerdos, tal vez de citas bíblicas, etc. Y se dicen, y algunas eran, bueno, a mí me venían citas bíblicas, no hechos, no la referencia, sino el recuerdo de lo que se decía en determinado texto, ¿no? Al principio no me atreví a decirlo porque dijo, no, esto es una ocurrencia mía, lo recuerdo yo. Pero junto con esto después empezaron a venir palabras de conocimiento o profecías que no eran explícitamente bíblicas, sino ya mucho más reales. Y desde ese año hasta ahora, que han pasado 25 años, he ido, no
pude ir a todos los encuentros y retiros nacionales organizados por la Renovación Carismática, pero he ido a casi todos, prácticamente la mayoría, ¿no? Me habré perdido 2 o 3. Me perdí uno que lamenté mucho, que fue justamente el retiro en el que murió el padre Emiliano Tardif. Ese me lo perdí, pero bueno, me lo hubiera perdido igual porque se murió. Murió la primera noche del retiro. La primera noche. Ahí en Córdoba, en la Casa San Antonio, en San Antonio de Redondo. ¿Sí? Bien. Así que esto es un poquitito como para contarles algo de mí con respecto a... Y de lo que voy a hablar, que es el carisma de la fe, si quieren tomar nota, carisma de la fe. Es uno de los últimos carismas que entendí, ¿sí? Y lo entendí gracias a una enseñanza del padre Alberto Ibáñez, no me recuerdo en qué circunstancia. Yo la verdad que no entendía la fe como un carisma, no llegaba a entender esta especificidad. Pero el padre Ibáñez empezó haciendo una especie de exégesis de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, si quieren busquen los que tienen la Biblia acá, Primera Corintios, capítulo 12. Creo que es versículo 9, ahora les doy la... Sí. Entonces voy a hacer el caminito que el padre Ibáñez hizo. Tenemos acá un músico carismático. Santiago Lafuente Alonio. Acá está. El músico acá. Y vos sos la intercesora profética. Santiago Tobías. Bueno, voy a leer desde el principio del capítulo 12, ¿sí? Que es uno de los textos. Empecé a escribir un artículo sobre este capítulo 12 en base a las homilías que di este año, pero todavía no lo terminé, porque viste, son tantas cosas que uno tiene y lo deja medio en el aire, pero con la ayuda de Dios pienso terminarlo. Dice, con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Fíjense que hasta acá está haciendo una referencia a situaciones que suceden en la comunidad. A ver, lo voy a decir así, hablando mal y pronto. Había carismas paganos en la comunidad de Corinto y estaba el riesgo de confundir la expresión del carisma pagano con las expresiones del carisma propiamente cristiano. Y entonces, todos los dones y carismas, dice San Pablo, que proceden del Espíritu, son cristocéntricos, nos llevan a afirmar que Jesús es el Señor, pero hay diversidad de ellos y todos proceden del mismo Espíritu. Versículo 8. El Espíritu le da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe,
también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu, a aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, al otro el don de juzgar sobre el valor de los dones espirituales, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Acá hay una lista de carismas, de 9 carismas, no vamos a entrar ahora en el detalle, pero sí, fíjense lo que dice en el versículo 9, ¿no? A otro la fe, también según el mismo Espíritu. La palabra fe. A ver, claro, ¿cómo argumentó el padre Ibáñez? Pablo, ¿a quién está escribiendo esta carta a los Corintios? ¿Qué les parece? ¿A quién la está escribiendo? ¿A los corintios paganos o a los corintios que han formado con una comunidad cristiana? Por lo tanto, todos ellos tienen fe. A ver, ¿sí o no? Sí. Todos son hombres y mujeres de fe. Son miembros de la comunidad cristiana. Ya han salido del paganismo para entrar en la fe. Todos tienen fe. Sin embargo, aquí Pablo habla de que algunos tienen fe. A ver, o Pablo es un incoherente y dice cosas incoherentes, como el viejo Matías, o está hablando de otra fe distinta de la fe de la que habla tanto en la carta a los romanos, la fe que lleva a la justificación. O esta mañana lo escuchábamos a Pablo en los romanos, que hablaba de una fe que lleva a la justicia. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Con la boca se hace profesión de fe para obtener la salvación. La justicia es no ser considerado, recibir la justicia de Dios, transformarnos en amigos de Dios, recibir la gracia en última instancia. Acá, esa fe por la cual alcanzamos la justicia de Dios, esa fe la tenemos todos, porque es el paso inicial del camino cristiano, es creer. Sin embargo, aquí se habla de una fe, dice San Pablo, el Espíritu da a uno. ¿Sí? Acá está haciendo una suerte de visión partitiva de los carismas, de los dones del Espíritu. A uno, o a unos, pero no a todos. El Espíritu da la sabiduría para hablar. A otro, no a todos, pero a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro, de nuevo, otro, no esto no es de todos, otro, la fe también en el mismo Espíritu. Entonces, estamos entrando en el nudo. Al parecer, voy a hacer una argumentación como hacían los escolásticos, al parecer, parece que la palabra fe tiene sentidos diversos. Es lo menos que podemos decir hasta ahora. Parece que la palabra fe tiene sentidos diversos. Santo Tomás diría así, cuestión número 1, si la fe tiene sentidos diversos. Artículo 1, parece que la fe tiene sentidos diversos. Argumentos a favor.
San Pablo dice en Corintios 12:9 que a otro se le da la fe, distingue de la fe que justifica. ¿Se dan cuenta? Ahora, hasta acá llegamos. La fe tiene sentido, parece que la fe tiene sentido diverso. Bueno, entonces vamos a tratar de estudiar un poquito la fe en la Biblia. Voy a tomar la división tripartita que hacía San Agustín. San Agustín fue un gran intérprete de la Biblia y distinguió que la palabra creer, o sea, tener fe, podía ser interpretada de tres maneras. La primera, con la preposición en, o en latín, in. Creer en Dios, en latín, credere in Deum, así se dice Dios en creer en Dios. Esta expresión es muy usada sobre todo en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan. Si no creen en mí, no tienen vida eterna, por ejemplo. Fíjense que, ¿qué significa creer en Dios? Es entregarse a Él. Creer en Dios tiene una dimensión de direccionarse hacia Dios. O si quieren, encaminarse hacia Dios. Tiene la expresión creer en Dios toda una connotación ¿de qué? Una connotación de dinamismo. Creer en Dios no es estarse quieto, es avanzar hacia Él. Es como tirarse de cabeza en el misterio. No me quedo quieto, me tiro. Fíjense, San Agustín señalaba que esta era la dimensión más, por decirlo, más genuina de la palabra fe y más primaria, y es evidentemente la forma como, sobre todo el cuarto evangelio y también los escritos de Juan, en general las cartas, hablan de la fe. Segundo, esto también aparece mucho en las Sagradas Escrituras, pero aparece más en San Pablo, el elemento de confianza, se diría así, es creerle a Dios. Lo primero era creer en Dios y acá es creerle a Dios. En latín, credere, también leer, creer, credere, deo. El primero era credere in Deum y este es credere deo, creerle a Dios. ¿Qué significa creerle a Dios? A ver, creerle a alguien. ¿Qué es creerle a alguien? Confiar en lo que dice. ¿Viste? Santo Tomás de Aquino cuentan esas leyendas que existen, leyendas que pueden tener su fundamento en la historia. Dice que era una bestia peluda, una biblioteca caminando. Una bestia peluda. ¿Amargo? Ah, si es amargo, sí. Pa' dulce está la vida. Santo Tomás de Aquino decía, una vez estaba en su estudio y un hermano le dice, Tomás, una vaca volando. Y el tipo salió todo así ingenuo a mirar por la ventana y los demás se le mataron de risa. Y Santo Tomás de Aquino dijo, prefiero creer que las vacas vuelan a que un hermano mío me mienta.
Reíte un poco. Chupate esa mandarina. No vale nada. Fíjense, ¿qué es creerle a alguien? Es decir, es poner al otro en un lugar de tanta veracidad y de tanta integridad ética que sé que todo lo que me diga será verdadero, más allá de que me parezca o no verdadero. Por eso, el creerle a alguien es poner al otro en un lugar de absoluta veracidad, que me merezca la máxima de las confianzas. Entonces tenemos primero creer en Dios, segundo creerle a Dios, y la tercera forma de creer es creer que Dios, o sea, no que con acento, no, sino que Dios, puntos suspensivos. O sea, creer que Dios existe, creer que Dios es bueno, creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se dice en latín así: credere deum, con M final. Credere deum, D-E-U-M. Credere deum. Primero es creer en Dios, segundo creerle a Dios, y tercero es creer que Dios existe, etc. Fíjense, este es el tercer elemento, el elemento más racional de la fe o más de contenido de la fe. Durante muchos siglos, ya desde la época de Santo Tomás, pero sobre todo después, en la Edad Media, prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, lo fundamental de cómo los católicos entendíamos la fe era esto, el credere deum. Credere deum. ¿Qué significa credere? O sea, una vez que yo le presté mi fe, o sea, una vez que yo pensé, Dios no me quiere engañar ni me va a engañar, es veraz absolutamente, entonces yo le creo, yo creo que todo lo que Él dice es verdad. Este es el elemento. Fíjense, credere in deum es tirarme de cabeza. Te sigo, Jesús, te seguiré. Te seguiré a donde vayas. Tu Dios será o lo que dijo Ruth a su suegra Noemí: a donde vayas yo iré, en donde habites habitaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, se tiró de cabeza, ¿sí? Contigo pan y cebollas, hasta que me canse de las cebollas. ¿Sí? Antes era más común. Con vos al fin del mundo. Que es una experiencia. Fíjense que esta experiencia de con vos al fin del mundo es una experiencia espiritual. Cuando un hombre o una mujer le puede decir a su esposo: con vos voy hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la historia. Hay una experiencia espiritual muy profunda allí. Uno dice, eso no es un matrimonio a prueba, eso es quemar las naves. Eso es quemar las naves. Y digo, la vocación al matrimonio está llamada a hacer esto. Encuentro en vos tan grandemente la epifanía de Dios que estoy dispuesto a quemar las naves de todos mis proyectos y mis planes para ir con vos hasta el fin del mundo. Porque encontré de Dios, o sea, un llamamiento de Dios, un llamado de Dios y una epifanía divina en vos que hace que vos seas la única persona con la cual yo quiera vivir esto hasta el fin de los tiempos, o hasta el fin de los tiempos de mi vida, será, porque no sabemos si serán los fines de los tiempos, etc. ¿Se entiende? Entonces,
De hecho, por eso el matrimonio es un signo de la unión de Cristo con la Iglesia. No por nada. Es una pena que hoy el matrimonio esté tan banalizado. Porque digo, ¿saben qué? Digo, esto es una revelación que me viene en este momento. En la medida en que se multiplican las convivencias a pruebas, se limita la capacidad de esta experiencia de fe en el otro y de entrega al otro. Porque siempre se empiezan las relaciones con un montón de aseguramientos, de seguros. ¿Viste? Bueno, está bien, vemos. Vamos viendo. Vamos viendo, vamos. ¿Viste? Con lo caro que está, compartamos el departamento, total. Vemos. ¿No es cierto? Pero claro, tarde o temprano, como hay dificultades, vemos que no andan las cosas y entonces, ¿sabés qué? No sos vos, soy yo. Bien, me fui, pero creo que venía a cuento. Sobre todo por los jovencitos que hay acá, que todavía están en edad de hacer las cosas bien. No como ustedes, viejos, que han hecho las cosas todas mal. Bien, entonces, credere in Deum, tirarse a la pileta, creerle a Dios, es ese acto. Todo, yo sé que lo que me digas es verdad. Y creer que Dios es pasar de la persona a la palabra de la persona, o sea, lo que la persona me dice, eso es verdadero. Y les decía que ese aspecto de asentimiento, Santo Tomás de Aquino decía, ¿qué es creer? Fíjense cómo es pensar con asentimiento. O sea, si quieren anoten la definición de fe por parte de Santo Tomás de Aquino. Pensar con asentimiento. Si se quieren, para los que les gusta el latín, cogitari cum assensu. Cogitari cum assensu. Parece rumano, pero no, es latín. Tengo un preso rumano ahora, ahí en la cárcel, que ayer me pidió oración por su papá. Nos entendemos en francés porque vive en París. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No sé qué coño hace acá, pero bueno, está ahí, preso. De Rumania, un rumano, se llama Gabriel, digo para que recemos por él. Es cristiano ortodoxo, no es cristiano católico, ¿no? Pero ayer iba caminando, mon père. Yo me di vuelta. Me bendice, Padre, porque esto, todo otro, mi papá, qué sé yo, tal historia me contó. Entonces, ¿qué significa pensar con asentimiento? Significa pensar. A ver, mirá al que tenés al lado, ponele cara de loco o de loca, como tenés habitualmente, pero peor. Pensá. Ponele así, pensá. Jazmín, pensá antes de hablar. Pensá. Pero golpeate la cabeza así. Pensá. Facundo, pensá vos, ¿eh? Sí, dale. Pero pensá. Buenas, bienvenida, Sorella. ¿Cómo? Siéntese por ahí. Pero es pensar con asentimiento. Pero ¿asentimiento qué es? A ver, yo pienso, pero pienso desde un lugar donde tengo seguridad de que esto que estoy pensando, de esto que pone en marcha mi pensamiento, es verdadero. Por eso es una roca firme. Pienso con asentimiento. La palabra de Dios me catapulta para elevarme a un conocimiento mayor
a través de mi propio pensamiento. Por eso decía Santo Tomás, y con él toda la tradición de la Iglesia latina prácticamente durante 800 años, puso el acento, ¿qué es la fe? Pensar con asentimiento. Es decir, a ver, Dios dijo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, lo creo. ¿Qué significa? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¡Pensá! ¡No seas vaga! Porque saben que para pensar hay que ser todo menos vago. Vago, atorrante, malviviente. Entonces, ¿algo más quieren? O sea, decí, pensá. Sacudite la mollera, que no sirve solo para tener pelos teñidos. Esa es del Espíritu Santo, ¿eh? Bien, entonces, tenemos, digan, credere in. Creerle a. Creer que Dios es. Pero estas tres dimensiones, escuchen bien, de la fe, ¿son para algunos cristianos o son para todos? Entonces, seguimos con el nudo anudado. San Pablo dice que alguno, vuelvo al texto de 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, el Espíritu da a uno, al que quiera, la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe. Si esta fe entonces no es para todos, no es la misma fe de la que recién les hablé, es otra fe. Entonces parece que tenemos otra fe, además del creer en, creerle a, creer que, y ahí viene pensar con asentimiento. Hay otra manera de fe que no tiene que ver con, que no es esta. ¿Y en qué consiste esa? A ver, ¿habrá otro texto que hable de lo mismo? Vamos a la misma carta que estamos en Corintios capítulo 12, vamos acá a Corintios capítulo 13. Los que tienen capítulo 13, vamos a leer del 1 al 3. 13 del 1 al 3. 1 Corintios 13 del 1 al 3. Pensá. Santiago todavía, pensá. ¿Quién quiere leer? A ver, dale, fuerte. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Hasta ahí. Fíjense que aquí San Pablo habla del don de la fe, ¿no? Si tuviera toda la ciencia, versículo 2. Aunque tuviera el don de, leo todo el 2, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas. Fíjense qué interesante, acá San Pablo está haciendo referencia a un dicho de Jesús. ¿Qué dicho de Jesús? Uno que tienen en Mateo
capítulo 17. ¿No? Exacto. Mateo 17. Versículo 20. O sea, no habían podido curar a un epiléptico. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Versículo 20, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y esa montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Opa, está hablando de una fe capaz de trasladar montañas y una fe que dice aquí, nada les sería imposible. ¡Wow! Estamos hablando entonces de una fe que no es tanto la fe, creer en Dios, creerle a Dios o creer que es verdadero lo que Dios reveló, sino una fe que tiene una dimensión operativa. Vamos a empezar a tratar de encontrar una fe capaz de trasladar montañas. Ojo, en 1 Corintios va a decir que si no lo hago con amor, puede ser que traslade la montaña, pero no me va a servir de nada. Fíjense que Pablo argumenta desde otro lugar, pero admite la existencia de esta fe, una fe capaz de trasladar montañas. Qué interesante. Esta fe, según este texto de Mateo capítulo 17, versículo 20, esta fe, escuchen bien, esta fe, en este caso, es una fe que estaría presente en el apóstol. ¿Por qué los apóstoles no pudieron expulsar al demonio de ese niño o muchachito epiléptico? Porque tenían poca fe. Se sobreentiende que después Jesús, que no tenía poca fe, logró el resultado de expulsar a ese demonio. Pero a veces esta fe capaz de trasladar montañas, de provocar estos resultados, no está solo en el que, vamos a poner así, el que ora o ministra en favor de los otros. A veces esa fe está en la persona que se acerca a Jesús en función de obtener una curación. Acuérdense el famoso caso de Marcos capítulo 5. Busquen Marcos capítulo 5, la hemorroísa. ¿Se acuerdan? A partir del versículo 21 hay toda una historia de Jairo que se acerca. Y en el versículo 25 dice, se encontraba allí una mujer, 5:25, Marcos 5:25 y siguientes, se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Marcos 5:25. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Versículo 26. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes. Sin resultado, al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada. Aquí, fíjense, la fe no es de Jesús, es de la mujer.
esta mujer, ahora vamos a tratar de meterle un poquitito más de comprensión a todo esto. Esta mujer, por obra del Espíritu Santo, porque evidentemente para que ella concibiera en su mente y decidiera en su corazón que con solo tocar el manto iba a quedar curada, tuvo que haber recibido una especial asistencia del Espíritu Santo, aunque no lo supiera. Pero con solo tocar su manto quedaré curada. Y fue, tocó su manto por detrás. Ni siquiera quiso manifestarse, se tuvo que manifestar después cuando Jesús preguntó, ¿quién tocó mi manto? ¿Quién me tocó? Acuérdense. Fíjense que aquí la fe no es de Jesús, porque Jesús de hecho ni hizo ninguna oración por la mujer esta. No le echó ningún demonio, ni la vio. Sintió simplemente de su cuerpo que salía una fuerza. Fíjense, hay otro texto en el que también claramente aparece la fe. Vamos a Mateo de nuevo. Saben que en Mateo capítulos 8 y 9 tenemos una serie de milagros En el capítulo 9, versículo 27, está la curación de 2 ciegos. Mateo 9, 27. Dice así: cuando Jesús se fue, lo siguieron 2 ciegos gritando, «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen? ¿Qué le preguntó? ¿Creen que yo puedo hacerlo? Respondieron, sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo que suceda como ustedes han creído. Fíjense, acá tenemos algunas características de esta fe. Esta fe los vuelve insistentes. O sea, esta fe, cuando alguien cree realmente, va para adelante, ¿no? Yo creo, Jesús, vos podés curarnos, vos podés... Y qué interesante, Jesús aquí aparece como dándole largas, poniendo a prueba esta fe, bueno. Y ¿creen que puede? ¿Creen que yo puedo hacerlo? Bueno, ni Jesús le dijo, bueno, que suceda como ustedes creyeron, ¿eh? Fíjense, el límite del milagro lo pusieron ellos. La fe de ellos puso un límite al milagro o ensanchó. Bueno, y nosotros, Jesús, qué sé yo, nosotros creemos que, ahora no vemos nada, pero aunque veamos un poquitito, ya nos alcanza. Si ellos hubieran tenido ese límite, bueno, fíjense que a veces nosotros hacemos, muchas veces, oraciones de este tipo. Bueno, Señor, si no podés curarlo, que al menos, que al menos, es una suerte de concesión que parece generosa, pero que brota no de la fe, sino de la duda. No sé si vos... Sí, sé que podés, pero no sé si querés, qué sé yo. Si te parece, si pintas, no sé, qué sé yo, veamos. Vamos viendo, es el vamos viendo, es el vamos viendo de tantas parejas que conviven sin comprometerse en un proyecto definitivo. Vamos viendo, vemos. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer? Como Pampita, que te casás y te divorciás a los 2 días. Vamos viendo. No tengo plata para hacer una fiesta de casamiento 3 veces en una década. Es más fácil así. Con un choripán para la familia ya está. Entonces, vamos viendo. Es eso. Ahora bien, la pregunta es,
En los evangelios está claro de que existe una expresión de este tipo. Acá hablé de 3, 4 citas, pero hay otras más, Pero en la tradición de la Iglesia, ¿habrá habido algo de esto? ¿Habrá habido algún padre de la Iglesia que conceptualizara de esto de esta manera? Y sí, les cuento que hay un famoso patriarca de Jerusalén, San Cirilo de Jerusalén, que tiene escritas no me acuerdo si son 27 catequesis. Es un libro gordo así, ¿eh? Me acuerdo que mi ahijada rusa, yo tengo una ahijada rusa, les comenté, de Siberia, porque vino el padre ruso a bautizarla a la cárcel y bueno, no tenía padrino. Bueno, sé vos el padrino. Bueno, y le trajo las 27 catequesis de San Cirilo de Jerusalén. La tuve en mi auto como un año antes de volvérsela al pope, el padre Alexander Iwasowicz, párroco de... Algún día, si quieren, podemos organizar ir a la iglesia de la Santa Trinidad que está ahí en Parque Lezama. Él es el párroco de ahí. Ya les dio ganitas, ¿no? Bueno. Voy a buscar el teléfono y ya organizamos. Entonces, el padre le llevó las catequesis de San Cirilo, escritas en cirílico, con las letras cirílicas, en ruso. Bueno, una de las catequesis sobre la fe, dice San Cirilo lo siguiente. Voy a leerles. Escuchen. Pero hay otra clase de fe, dice San Cirilo, que es dada por Cristo al conceder ciertos dones. ¡Wow! Miren qué interesante. Esta otra fe es dada por Cristo al conceder ciertos dones. ¿Qué quiere decir? Escuchen. Quiere decir que junto con un don carismático viene esta fe, que de alguna manera es algo así como la fuerza que nos permite ejercer el don. Junto con estos dones se da esta fe. Qué interesante. Y esto es verdad. Esto es muy verdadero. Y cita aquí a 1 Corintios 12, 8, 9, porque a uno se le da por el Espíritu la sabiduría, la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otra fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, punto. Dice San Cirilo, esta fe, dada como una gracia por el Espíritu, no es solo dogmática, digan, no es solo dogmática, sino que crea posibilidades que exceden las fuerzas humanas. ¡Qué interesante! Pero quien tenga esta fe dirá a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará. Mateo 17, 20. Y cuando alguno, al decir esto mismo, crea que va a suceder lo que dice y no vacile en su corazón, esto es Marcos 11, 23, recibirá aquella gracia. De esta fe se dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, Mateo 17, 20, pues el grano de mostaza es de un volumen muy reducido, pero dotado de una fuerza como fuego, y sembrado en un espacio estrecho hace crecer grandes ramas y se desarrolla, pudiendo albergar a las aves del cielo. Del mismo modo también la fe obra grandes cosas en el alma en rapidísimos instantes. Miren este detalle, rapidísimos instantes. Es una fe por la que se obran grandes cosas en el alma en rapidísimos instantes, pues una vez que se le ha infundido la luz de la fe, se hace una imagen acerca de Dios y piensa en cómo es en la medida en que puede entenderlo. Acá voy a tratar de interpretar lo que está diciendo Cirilo.
¿Qué es esta fe? A ver, vos de repente estás orando por alguien, por un enfermo, y te viene la certeza de que Dios lo va a curar ahora, así como, ¡pum!, una certeza. ¿De dónde viene esa certeza? A ver, vos no en primer lugar, vos no necesariamente sabés de dónde viene. Vos sentís la certeza, pero no sabés el origen de esa certeza. Puede venir del Espíritu Santo, ser una certeza espiritual. Puede venir de tu propia imaginación, ser una certeza carnal. Puede venir del demonio y ser una certeza demoníaca. Vos tenés una certeza que no sabés de dónde viene, pero tenés una certeza. ¿Por qué digo que puede ser? Ponele, vos querés que se cure, por eso orás por esta persona. Y entonces puede ser de tu carne porque vos querés que se cure. Si estás orando por un ser querido, vos querés que se cure. Tenés la certeza de que Dios lo va a curar. Pero por ahí es mi propio deseo que me está jugando una mala pasada y me está dando un engaño. Ponele que sea una certeza falsa, demoníaca, que el espíritu del mal te genera esa certeza. ¿Por qué? Porque si vos orás ahí o declarás que se va a curar y no se cura, eso vas a caer en desprestigio vos y va a caer en desprestigio la palabra de Dios. Pero ponele que sea de Dios. Claro, si Él es de Dios, vos no, nunca tenés la certeza si es absolutamente de Dios. Nunca. Porque hay criterios para discernir, que no quiero entrar por ese tema ahora, porque es todo un tema. Pero quiero decir esto, vos tenés esa certeza, sentís interiormente esa certeza. Y vos en ese momento, más allá de las dudas que puedas tener sobre el origen de la certeza, declarás, Señor, hoy lo curás. Ni siquiera es un pedido, es una afirmación. Hoy lo vas a curar. Y yo doy testimonio de que vos lo querés curar hoy. Esa íntima certeza interior. Fíjense, insisto, certeza de algo sin saber su origen con el mismo nivel de certitud. Repito, es certeza de algo sin tener el mismo nivel de certitud respecto de su origen. Eso es esta fe. Eso es esta fe. Acá San Cirilo lo decía, se hace una imagen, de repente una imagen. O sea, la mujer tuvo la imagen de que con solo tocar el manto iba a quedar curada. Los dos ciegos supieron que Jesús podía devolverles plenamente la visión. Y por eso perseveraron en pedirle, en suplicarle, en seguirlo, hasta tanto Jesús los recibió en su casa. Y de hecho, Jesús nos los curó. Que suceda como ustedes han creído. Esa imagen, o si quieren, ese concepto que se armó en nuestra mente, acompañado de un sentimiento de certidumbre, yo diría de solidez, de roca, de firmeza. Eso es esta fe. Dice San Cirilo, ¿no? Esta fe abarca los extremos de la tierra
y antes de la consumación de este mundo ya ve el juicio y la concesión de los bienes prometidos. Mire qué interesante. Esta fe abarca los extremos de la tierra y antes de la consumación de este mundo ya ve el juicio y la concesión de los bienes prometidos. Es una fe que me adelanta el futuro. Yo ya veo, merced a esta fe, la consumación del mundo. Ya lo veo, ya lo percibo, ya lo siento de alguna manera. ¿Están muy cansados? Ya falta poquitito, ¿no? Y le termina exhortando San Cirilo, dice, ten pues esta fe que está en ti, y a él se refiere, para que también de él recibas la que está en él y que actúa por encima de las fuerzas humanas. Acá está hablando de que recibir la fe que está en Jesús y que actúa por encima de las fuerzas humanas.